Haceres de Palabras. Muchas gracias. ¿Recordás cuál fue el momento en el que entraste al mundo de la literatura? ¿Qué edad tenías? ¿Como lectora? Sí. Bueno, como lectora entré antes de saber leer, porque yo tenía una abuela con la que pasaba tiempo en su casa y esta abuela le gustaba leer y me leía a mí en voz alta, ¿no? Y entonces sí recuerdo muy bien el ansia por aprender a leer para poder leer yo y no depender de mi abuela que me leía, ¿no? ¿Te acuerdas qué fue lo primero que leíste? Yo recuerdo bien que ella me leía unos libros para niños, pero que no pertenecían a mi generación, eran más antiguos, eran como de los años 40 y 50. Era un personaje que se llamaba Antoñita la Fantástica. Y entonces lo que sí reflejaba era un tipo de literatura muy de la vida cotidiana, ¿no? Y entonces es verdad que a lo mejor para un niño el leer historias impresas en papel que tienen una conexión con su vida, de alguna manera legitiman tu propia experiencia y empiezas a ver que la literatura, bueno, sirve para muchas cosas, para sentirse acompañado también como niño en tu experiencia vital, ¿no? Quiere decir que en este inicio tuviste un acompañamiento, sí, una dirección en torno a la lectura. Sí. Luego, ¿qué temas te interesaban cuando ya entraste al mundo de la lectura? Y luego como en la escuela también tenía una maestra que nos leía y yo creo que es importante leer en voz alta a los niños, ¿no? Porque les genera, curiosidad, les siembras un poco la semilla del deseo de leer por sí mismos y de acceder a los libros. Luego el primer libro sin dibujos que leí, eso me acuerdo bien, era la historia de Helen Keller, que era esta niña que a principios del siglo XX, una niña yo creo que americana, que era sorda, muda y ciega, y tenía esta maestra que era Anna Sullivan, que la enseñó el alfabeto de signos, y bueno, toda esa peripecia también del despertar de una niña aislada a través de una maestra, ¿no?, que la integra en el mundo, a leer los signos del mundo. Pues recuerdo que me causó, la verdad es que hasta que no te lo contaba ahora no me he dado cuenta como un poco el significado que tenía, pero ese fue el primer libro sin dibujos, libro gordo que leí. Muy simbólico además. Sí, es verdad, y me impactó tanto que lo sigo recordando muy bien ese libro, ¿no? ¿Qué temas te interesan en la literatura cuando dejas los libros con dibujos y empiezas a buscar para nutrirte? ¿Qué temas te interesaban? Bueno, yo recuerdo mucho en las lecturas de adolescencia, por ejemplo, un periodo de leer, descubrir a Vargas Llosa por orden, ¿no? Empecé a leer La ciudad y los perros, que de nuevo es una historia que sí que podía conectar mucho con un adolescente, ¿no? Porque pues habla de un internado, cuando él está en este internado, una escuela militar o premilitar, y aunque ocurriera en Lima y aunque fueran todo varones y yo fuera una adolescente en los años 80 en España, sin embargo sentía aquello también como muy próximo, ¿no? Y a partir de ahí empecé a leer todas las siguientes novelas, La tía Julia el escritor y todas esas novelas, La Casa Verde, Conversación en la Catedral, todas estas novelas de esa primera etapa de Vargas Llosa. Y recuerdo volver de la escuela y tumbarme en la cama a leer, ¿no? O Cien años de soledad también, o García Márquez, o sea que de alguna manera yo leía más asuntos que eran pues de un universo que era en mi lengua, que era en castellano, más que leer traducciones, aunque yo iba a un colegio italiano y también leía mucha literatura italiana como Natalia Ginzburg, ¿no? El léxico familiar de Natalia Ginzburg, también lo leí en esa época, ese tipo de lecturas. ¿Te quiere decir que tenías como influencias un poco foráneas a tu país, ¿no? Sí. La literatura del boom o la literatura italiana. Yo recuerdo que alguna vez leí las obras de Vargas Llosa
un poco tarde. Y recuerdo que La Guerra del Fin del Mundo, que es una obra monumental, me llamó muchísimo la atención, ¿no? O Gian Giacomo Leopardi, Giuseppe Tomás di Lampedusa, que tiene unos relatos lindísimos. Sí. ¿Y la literatura española, qué leías? De literatura española en esa época, ahora mismo no me viene que leía, pero vamos, supongo que leía Juan Marsé, ¿no? Últimas tardes con Teresa, o a mí me han gustado mucho los cuentos de García Hortelanos, los cuentos de infancia durante la Guerra Civil y que hablan de la vida cotidiana en Madrid en ese periodo. Arturo Barea, La Forja o Rebelde. También yo era adolescente en esa época en que España estaba todavía construyendo la democracia, por lo que muchas veces toda esa información que tú nunca habías tenido, yo nací durante el franquismo, toda la información que no habías tenido de la guerra civil o de la república, pues eran lecturas que en ese momento estaban muy en boga, ¿no? Y que la gente queríamos leer, Rosa Chacel o Montserrat Roig, o había también como unas escritoras que florecían, que antes no había habido esa voz, a lo mejor, que eran, en algunos casos porque habían estado en el exilio, o en otros porque eran periféricos, bueno, pues ese tipo de lecturas. Yo siempre soy una lectora más de literatura, o sea, me cuesta más el género. Sí que tuve un periodo también en la adolescencia en que leí mucha novela negra, ¿no? Dashiell Hammett y tal, tuve un periodo en que leía. Luego también, por influencia un poco de mi padre, leía las memorias de Lilian Hellman, o, bueno, porque mi padre trabajaba en cine y le interesaba mucho Lilian Hellman y sobre todo los autores perseguidos por el macartismo, ¿no? Digamos que hay una parte en que tú sigues ahí la pauta cultural a veces que ves en tu casa, y en mi casa pues había un clima en el que se mezclaba la política y la cultura de manera muy natural, y esas eran las lecturas que a lo mejor yo hacía en ese momento, ¿no? Aunque yo luego en la universidad estudié filología clásica, latín y griego, que no tienen nada que ver ni con el mundo contemporáneo, sino que mi mundo académico era un mundo de autores muertos que escribían en lenguas muertas, ¿no? Y entonces, bueno, pues era otra vertiente completamente ajena, ¿no?